Buenas tardes, bienvenidos al chat del módulo 7 de eficiencia energética. Contamos esta tarde con Javier Neila González, catedrático de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Politécnica de Madrid, donde imparte las asignaturas de acondicionamiento ambiental y arquitectura bioclimática hacia edificios de energía casi cero. Y me atrevería a afirmar que es uno de los mayores expertos en España de arquitectura bioclimática y eficiencia energética asociada a este tipo de edificios. Bienvenido, Javier. Hola, buenas tardes. Bueno, se ve bien mi pantalla. No estorba la caja esta, yo la tengo aquí a la vista, pero no está estorbando la caja donde aparece el audio, la cámara y pantalla. Eso no estorba, ¿verdad? Lo único que se ve es mi presentación. Pregunto. Lo digo antes de empezar para que luego no ocurra que no se está viendo bien. La caja solo la ves tú. Nosotros Solo vemos la la presentación. Y la presentación se ve bien, perfecto. Perfecto. Pues nada, pues entonces ya sí que puedo empezar con tranquilidad. Bueno, pues lo que decía antes, buenas tardes a todos los que estáis por ahí escuchando o todos los que luego en el futuro pues puedan escuchar la charla a través del canal de YouTube. Bueno, evidentemente mi tema está enlazado en lo que me pidieron que hablara, que era pues una de mis especialidades, que es la eficiencia energética, pero he querido darle una visión un poco diferente, una visión en la que vengo trabajando en el último tiempo, y es hacer una visión más global de lo que hoy en día percibimos. Incluso ahora mismo me parece más importante y más preocupante, pues a raíz de la Directiva Europea de Edificios de Energía casi cero, lo cual dice, alguien se pregunta, cero en el edificio, nada de energía en el edificio, y luego pues resulta que no es así. O cuando se ve que la energía, el control de la energía que propone la modificación del Código Técnico Español, que entrará en vigor ahora, bueno, esperemos que a finales de año, ¿no? Se está atrasando mucho, ya solamente ya depende de Bruselas, pues tampoco tiene esa visión realmente amplia de la energía, se nos está limitando demasiado. Y por eso creo que hace falta hablar de eficiencia energética global. Bueno, ese planteamiento lo vinculo con otro tema, que es, bueno, ¿por qué hay que hablar de energía global? No bastaría con hablar de energía. Y no, realmente no es así. Realmente es que hay energía que se está perdiendo. Energía que, bueno, no es que se pierda, es que la perdemos porque no somos conscientes ni que existe y que la estamos consumiendo a la hora de construir o hacer funcionar un edificio. No somos conscientes de eso. Y claro, si no somos conscientes, difícilmente la podremos controlar y difícilmente podremos ser eficientes. Bueno, el tema me lleva preocupando tiempo. De hecho, empecé a preparar presentaciones parecidas a esta que voy a mostrar hoy, pues hace tiempo. Me invitaron a dar una conferencia así sobre eficiencia energética en unas jornadas que se iban a dar en Galicia. Y bueno, pues acepté, pero tenía mis dudas de si realmente era un tema que iba a interesar a la gente. Si no era un tema ya demasiado tocado, demasiado manido, demasiado habitual y frecuente, y por tanto la gente a lo mejor se me iba a aburrir enseguida. Y si no se me aburría la gente, me aburriría yo. Otra vez lo mismo, otra vez igual. Y entonces, bueno, pues aquello me hizo empezar a pensar en cosas distintas, justamente en esto, en la energía que a lo mejor no éramos conscientes de que existía. Y estaba pensando en qué título darle a la presentación, cuando me acordé de una conversación que había tenido con un arquitecto en Cádiz. Estaba también dando un curso ahí en Cádiz, y en un descanso pues nos pusimos a hablar, pero no de la conferencia, ni nos pusimos a hablar de energía, nos pusimos a hablar de libros. Estábamos comentando cada uno lo que estábamos leyendo, y él me comentó que estaba releyendo a Proust. Y dijo, hombre, pues yo he leído a Proust, sí, pero no creo que lo relea, no es, me parece una lectura pues un poco densa, ¿no? Pero bueno, él estaba releyéndolo. Pero no sé por qué me vino a la cabeza en aquel momento que buscaba título para la conferencia, pues aquella conversación, y dije, pues a lo mejor ahí tengo el título que estoy queriendo darle. Y bueno, pues la obra magna de Proust se llama En busca del tiempo perdido. Y dije, bueno, ¿y por qué no
parafraseo a Proust y tomo ese nombre prestado y digo en busca de la energía perdida, ya que la idea que ya tenía en mente era la energía perdida y quería buscarla. Pues muy bien, así fue como realmente se me planteó y dije, bueno, pues en busca de la energía perdida, hay que buscarla dentro del edificio porque si no la conocemos, si no conocemos realmente toda la energía vinculada al edificio, difícilmente podremos controlarla y difícilmente podremos hacer que un edificio sea realmente eficiente y que se aproxime a esa idea del edificio energía cero o casi cero. Por tanto, en eficiencia energética global en la gestión sostenible del proyecto de la edificación. Bueno, parece que son muchas cosas las que se plantean ahí, evidentemente hay muchas, pero sobre todo hay dos conceptos que siempre me gusta relacionar para que veamos si estamos hablando correctamente de lo mismo o uno es parte sustancial del otro o parte muy pequeña del otro, es la energía y la sostenibilidad. Y por eso, bueno, me hago esta reflexión, la energía es sostenibilidad o realmente qué es la sostenibilidad para ver si la energía la tengo que incorporar en ese concepto. Bueno, como bien sabemos, la sostenibilidad pues tiene enfoques muy transversales, múltiples, entrelazados, que obligan a una visión otra vez global del tema. Hay que verlo globalmente, tenemos que ver todo de golpe y por lo menos frente a ese enfoque de sostenibilidad, pues ya hablamos siempre de sostenibilidad medioambiental, económica, social, como conceptos y visiones independientes, pero que se enlazan evidentemente y incluso hoy en día pues se habla incluso de una cuarta pata de sostenibilidad cultural. No se puede evidentemente dejar ninguna de ellas porque en realidad nos caeríamos de la mesa o de la silla si le quitamos una pata. Todas son igualmente importantes y todas están igualmente relacionadas. Pero vamos a volver otra vez a la idea de la sostenibilidad para ver si realmente esa idea que ponía yo arriba o esa pregunta que me hacía allá arriba tiene contestación. ¿La energía es sostenibilidad? ¿O qué es la energía? ¿Es dinero, tal vez? Hombre, pues si hay unos aspectos económicos dentro de la sostenibilidad, pues también podríamos hablar de que tal vez pudiera ser dinero. Bueno, realmente la sostenibilidad desde un punto de vista general, amplio, para entender cuál es nuestro gran problema, hay que entender que se trata de un concepto biológico. Concepto biológico, y por tanto no es un tema de ladrillos, ni es un tema de energía, ni es un tema de los materiales o de la sociedad, no, es biológico, porque en realidad de lo que habla la sostenibilidad es de equilibrio, equilibrio entre las especies y los recursos a los que puede llegar esa especie. Por eso se dice los recursos de su entorno inmediato, hasta dónde podemos llegar. A lo mejor una hormiga puede moverse unos 50 metros en torno al hormiguero. Los seres humanos hoy en día podemos movernos buscando recursos por toda la superficie de la Tierra, pero tal vez dentro de 50 o 100 años, pues nuestro entorno inmediato pues sean los planetas del sistema solar o tal vez fuera, más allá del sistema solar. Es decir, que las especies van ganando en cuanto a la posibilidad de cubrir más espacio para cubrir sus recursos, porque en realidad esto es un problema muy importante. Si una especie viva no mantiene equilibrio con esos recursos que necesita, esa especie desaparece. Y esto es algo que ha ocurrido millones de veces en la historia de la Tierra. Ha habido millones de especies que han aparecido, que han florecido, que se han desarrollado y que han desaparecido porque han perdido ese equilibrio con los recursos que necesitaban para desarrollarse. A veces ha sido, bueno, por culpa de los recursos, a veces ha sido por culpa de la especie, las dos cosas. Yo pongo siempre un ejemplo muy sencillo para entender que esto puede ocurrir y es el de un hormiguero que prospera tranquilamente porque está justo al lado de un trigal. Las hormigas salen, recogen los granitos de trigo de ese trigal, los van metiendo en el hormiguero y bueno, pues aquello prospera hasta el punto de que el hormiguero a lo mejor se hace enorme, a lo mejor aparece una segunda reina, bueno, aquello se hace fenomenal. Hay una fase de desarrollo impresionante del hormiguero, pero un año pues hay una recalificación del suelo y lo que era un trigal pues se convierte en una urbanización, salen las hormigas, empiezan a buscar aquellos granitos que les hacían capaces de sobrevivir y evolucionar y de repente se dan cuenta de que no hay, se mueven, buscan, siguen buscando por un lado, por otro y no aparecen esos recursos. Ese hormiguero desaparece, mueren todas aquellas hormigas. Bueno, pues eso
nos puede pasar a cualquier especie viva sobre la Tierra, incluidos los seres humanos. Los seres humanos deberíamos estar en equilibrio con los recursos que utilizamos, en este caso entendiendo que esos recursos se puedan renovar al tiempo que los vamos consumiendo. Hay recursos que no son renovables, se agotan, los gastamos. Cuando usamos el hierro que hay en las minas que puede haber en la Tierra, pues una vez usado, pues lo habremos gastado, no habrá forma de recuperarlo, pero hay otros recursos que son renovables, se renuevan, la madera, los alimentos, y hay que estar en equilibrio, no podemos consumir más allá de la capacidad que tiene la Tierra de ir renovando esos recursos cuando son renovables, que en principio sería el objetivo fundamental frente a los no renovables. ¿Qué está pasando? Pues que estamos consumiendo muy por encima de la capacidad de renovación que tiene la Tierra. Luego eso quiere decir que estamos en un claro peligro, en una situación clara de peligro. Claro, es que los recursos además pueden alterarse, no va a ser siempre, van a ser los mismos. El problema no es solamente que la población sobre la Tierra crezca y que haya más población, a lo mejor que los recursos que necesitamos. No, es que ciertas alteraciones, por ejemplo, del clima, pueden alterar los recursos. Hoy en día estamos en un evidente cambio climático. Ese cambio climático, evidentemente por consecuencias naturales, pero también humanas, pues está generando alteraciones sobre el medio ambiente que está modificando los recursos, haciendo que perdamos recursos y que por tanto el equilibrio se haga cada vez más difícil. Esto no es la primera vez que ocurre, ni mucho menos. Sobre la Tierra, y en la Tierra ha habido 5 grandes extinciones provocadas por alteraciones del clima que han provocado alteraciones de los recursos necesarios para la vida. Claro, las especies que desaparecieron en esas 5 grandes extinciones fueron terriblemente elevadas. En el Pérmico, hasta el 96% de las especies vivas desaparecieron. Pero ¿qué ocurre? Que la vida pues, se agarra a cualquier sitio y a partir de un germen mínimo, pues es capaz de volver a desarrollarse sobre la Tierra. Es decir, a lo mejor los seres humanos desaparecemos, pero siempre quedará algo que dará lugar a un nuevo florecer de vida sobre la Tierra, lo cual, bueno, para nosotros es un poco triste si queremos verlo de esa manera. Bueno, pues todas estas extinciones han sido previas a alteraciones rápidas en el hábitat. Ese hábitat ha cambiado por alteraciones del clima, por toda la superficie atmosférica, toda la atmósfera se ha cubierto de polvo, no entraba radiación, las plantas no tenían suficiente energía como para producir a través de la fotosíntesis biomasa, por el motivo que fuera. Han sido cambios relativamente rápidos. Bueno, pues analizados esos cambios, esa velocidad a la que cambió el hábitat en esas 5 situaciones y analizando la situación actual, hoy en día se está produciendo un cambio sobre el hábitat 10 veces más rápido del que jamás se produjo. Por tanto, evidentemente estamos en una situación de riesgo y camino de una 6ª extinción. Si no somos capaces de poner, bueno, freno a los problemas o soluciones o, bueno, analizarlo, lo cual, que no es nada fácil, vamos a reconocerlo. Pero bueno, esto es evidente, que está ocurriendo y que hay que empezar cada uno con sus capacidades y sus posibilidades a ir corrigiendo todo esto. Si estamos hablando de recursos, ¿cuáles son esos recursos que están en riesgo? Bueno, pues para cualquier especie viva, pues los alimentos, por supuesto, el agua, el aire limpio, el espacio físico. Por supuesto, es que pensad que el espacio físico a veces es el gran problema, es que no cabemos, es que no caben los seres vivos en determinado sitio. Bueno, independientemente de que tengan recursos alimenticios, el agua, el aire, espacio. Y fijaros que he puesto el último, biodiversidad. La biodiversidad es básica en todo esto, porque está relacionado con la alimentación. Las cadenas tróficas que se producen en la Tierra pues, que son consecuencia de la biodiversidad. En el momento en que se produzca un fallo catastrófico en esa estructura ecológica que genera la biodiversidad, pues evidentemente los alimentos van a fallar en un punto que a lo mejor hacen fallar pues todos los puntos que vienen a continuación. Por ejemplo, las abejas, tan importantes, tan fundamentales. Hay estudios que dicen que si desaparecieran las abejas, bueno, no duraríamos nada sobre la Tierra. Bueno, pues si desaparecen las abejas, pérdida de biodiversidad, no tendríamos polinización y, por tanto, muchísimos alimentos no serían capaces de producirse y perderíamos esa capacidad alimenticia.
Pero bueno, vamos a fijarnos más en aspectos más vinculados a la construcción y a la arquitectura, independientemente de que todo lo anterior nos pueda interesar. Y aquí, pues tendría que hablar de que hay 3 recursos que están controlados por el ser humano y que por tanto están en riesgo si no los controlamos correctamente, que son los materiales de construcción, el agua y la energía, ¿no? Que era nuestro punto de partida. Quizá el más importante, porque es el que más directamente está vinculado a todo esto, es a nosotros. Básicamente son los materiales de construcción. Materiales de construcción es con lo que damos materialidad a la arquitectura. La arquitectura es materialidad y por tanto son fundamentales. Bueno, pues en este sentido nuestra actividad es no sostenible. ¿Por qué? Porque agotamos los materiales. Los materiales se van agotando con el uso. Cuando dejamos que el hormigón fragüe en una obra, pues ya no es posible recuperar la grava, el cemento, la arena, ya no es posible. Cuando cocemos en un horno la arcilla para convertirla en un ladrillo, tampoco es posible ya recuperar aquella arcilla. Es decir, son productos que van desapareciendo de la naturaleza. Alguien dirá, bueno, anda que no hay arena, anda que no hay arcilla. Bueno, hay arcilla hasta que deje de haberla, por supuesto. Es que siempre miramos todo a un corto plazo y no nos damos cuenta de que hay que mirar a muy largo plazo. Pero incluso a corto plazo, una de las Islas Canarias, en Canarias no se usa el ladrillo como material de construcción, se utiliza el bloque de hormigón, pues una de las islas sí había arcilla y sí hubo uso de ladrillo durante un tiempo. ¿Hasta cuándo? Hasta que se agotó el recurso. Por tanto, eso ya ha ocurrido y eso ocurre normalmente en ecosistemas muy delicados como son los insulares. Ahí ha ocurrido muchas veces. Luego, en realidad, la actividad constructiva es no sostenible. Agotamos recursos. ¿Cuál es el único material que realmente es sostenible porque nos agota? La madera. La madera es el único material que, bueno, que crece y que por tanto podemos tenerlo permanentemente si somos capaces de gestionarlo de forma correcta. No podemos sembrar hormigón ni plantar un ladrillo para que vuelvan a aparecer más. Pero la madera sí. El problema es que la madera no es siempre el material más eficiente para gestionar la energía del acondicionamiento dentro del edificio. No lo es, ni mucho menos. Hay climas donde la madera es el material por excelencia para un correcto comportamiento bioclimático, es decir, relacionado con el clima, y en otros climas, en otras latitudes, como por ejemplo la de toda la península ibérica, pues la madera no es adecuada. Es un material que, siendo sostenible, no haría adecuado ni eficiente el funcionamiento energético del edificio. Luego, no. ¿Qué más? El agua. Claro, el agua aparece en muchos momentos de la construcción, en la fabricación de materiales, en la puesta en obra del edificio y luego en el consumo de agua dentro del propio edificio. Hay un gran consumo de agua en todos estos procesos y en todas estas etapas. El agua es quizá el recurso más delicado de todos. ¿Por qué? Porque el agua que hay sobre la tierra es la que hay. No vamos a poder tener más. Tampoco la agotamos, afortunadamente, es un continuo. Pero el problema es que hoy somos 7.000 millones de personas sobre la tierra que nos tenemos que repartir una cantidad de agua potable accesible muy pequeña y dentro de 5 años a lo mejor seremos 8.000 o 9.000 millones y entonces nos tocará menos agua y cuando seamos 12.000 millones pues entonces la cantidad de agua que tendremos es realmente poca. Es un planeta azul, por supuesto, pero el 70%, vamos, la inmensa mayoría es agua salada, Y no se puede obtener agua potable, agua dulce del agua salada porque no conviene alterar la salinidad del mar, porque eso afectaría no solamente a la biodiversidad en el mar, importantísima, sino incluso a las corrientes marítimas que dan lugar a los climas. Luego, al final, ¿qué nos queda? Pues de toda el agua que hay sobre la Tierra estamos en torno al 0,2% de agua que podemos utilizar como agua potable disponible, agua dulce, no potable, agua dulce disponible, un porcentaje pequeñísimo. Y ese porcentaje pequeño, tan pequeño, incluso de él usamos el 70% para la agricultura. Luego, en realidad, nos queda una cantidad de agua muy pequeña. Luego hay que plantearse el agua como un problema fundamental. Alguien dirá, esto no es energía, ¿de qué me están hablando? Esto es la eficiencia energética. Ya lo veremos, ya veremos si es energía o no es energía. Y por eso pongo al final, como último apartado, y energía, evidentemente. El edificio necesita energía. Pues si necesita energía, la sostenibilidad, al menos en parte, sí es energía. Luego sí podemos contestar a esa pregunta diciendo que sí lo es. Hay una relación clara. No sé si total, de momento no lo sé, o intuyo, yo puedo intuirlo,
Pero vamos a ver hasta qué punto el vínculo es muy amplio o es poco amplio. Me hago preguntas. De hecho, me hice preguntas cuando me planteé por primera vez este tema y la primera pregunta que me hice es, bueno, ¿cuánta energía está vinculada al edificio? Claro, es una cifra que muchas veces nos cuesta conocer, cuánta energía hay vinculada a un edificio. Esto no es siempre fácil. Bueno, pues la primera pregunta. Segunda pregunta, ¿en qué conceptos? ¿Dónde está la energía que se vincula al edificio? Alguien estará pensando ahora mismo en el acondicionamiento, en la calefacción, en la refrigeración, pero alguien dirá, ah, pues también está vinculada a las luces, cuando enciendo las luces. Pues también, efectivamente, hay que entender en qué conceptos se está vinculando esa energía. ¿Se puede medir? Claro, es que si no se mide, difícilmente podemos cuantificar el efecto que tiene sobre el global. Y si no lo cuantificamos, difícilmente vamos a poder controlarlo. Claro, yo quiero reducir la energía vinculada al edificio hasta llevarla a cero, si fuera posible. Esa sería mi idea fundamental, que fuera cero. Pero claro, para eso tengo que reducirla. Para reducirla tengo que ser capaz de medirla. Para medirla tengo que saber en qué conceptos aparece, por dónde entra al edificio. Claro, alguien dirá, no, hombre, tengo el contador del gas, tengo el contador eléctrico. Vale, ¿solo es eso? ¿Solo es eso o es algo más? Bueno, pues ahí están mis dudas y mis preguntas. Por tanto, voy a organizar toda esa energía que creo que está vinculada al edificio en tres categorías. La primera, aquella energía que es fácil de encontrar. Es decir, que la veo, miro y la noto, la toco, es que toco un radiador y quema. Es que lo noto enseguida, abro el grifo del agua caliente, meto la mano debajo y uy, qué caliente está. Es decir, la veo con facilidad. Hay otra que a lo mejor es fácil de ver también, pero consideramos que el edificio no tiene nada que ver con ella, que es una energía que no, es independiente de cualquier historia y que, bueno, eso no tiene nada que ver con el edificio, ni con la construcción, ni con la ciudad, eso que se lo plantee otro. Y por último, está la energía perdida. Esa energía que creo que no la hemos visto porque se nos ha escapado entre los dedos, porque se ha escapado por las rendijas, pero que está ahí, que es importante que la encontremos. Vamos a ver cuáles son, en mi opinión, las energías que rellenan estas tres categorías. Por ejemplo, esta primera, la fácil de encontrar, la que percibo, la que noto, la más fácil es la del acondicionamiento, evidentemente. Claro, la del acondicionamiento es muy sencillo porque la noto, me hace falta calor, me hace falta frío, refrigeración, en estas semanas que hemos tenido de tantísimo calor, lo estamos viendo. Energía que se gasta para el acondicionamiento. Clarísimo, clarísimo. Bien, la otra también la acabo de mencionar. He abierto el grifo de agua caliente y salía agua caliente energéticamente. Ha habido energía para calentar esa agua. Luego también tengo energía. Y también, lo he dicho también hace un instante, energía que entra a través del cableado eléctrico que me llega a los enchufes y que me permite pues, hacer funcionar todo el edificio, encender las luces, poner el ordenador, ver la televisión, encender la plancha o una vitrocerámica. Luego esto en principio es algo que no tengo ninguna duda de que todos habríamos sido conscientes de que es energía claramente vinculada al edificio. Pero hay más. ¿Dónde está esta energía sin aparente responsabilidad? Algo que se vincula al edificio pero que pensamos que no tiene nada que ver con él. Que no tiene nada que ver con el diseño del edificio. La energía del transporte. La energía del transporte que necesita la gente que vive en ese edificio. Voy a poner un ejemplo para que quede absolutamente claro. Imagina un edificio que hemos diseñado o que vamos a diseñar con una exquisitez absoluta y lo vamos a convertir en un edificio de energía cero. No va a necesitar nada de energía, pero claro, para que podamos conseguir ese resultado tan óptimo, nos hace falta buscar un sitio perfecto, un sitio espléndido, un sitio despejado, donde no haya obstáculos, donde si quiero captar radiación la pueda captar, si quiero captar luz, si quiero captar ventilación, que pueda hacerlo todo perfectamente. Y el promotor de este edificio maravilloso lo encuentra a 50 kilómetros de la capital. Muy bien, pues ya está. Construimos nuestro edificio ahí y es perfecto. Pero toda la gente que vive en ese edificio, todos los días, tiene que coger el coche, montarse en el vehículo, pues para ir a trabajar, para llevar a sus hijos al colegio, para ir a comprar el pan, para ir al cine, para lo que sea, permanentemente. Luego, ese edificio es inocente desde el punto de vista de la energía. ¿Podemos considerar que no gasta energía porque el calor lo proporciona la radiación solar? No, no, ese edificio está gastando muchísima energía porque para funcionar necesita de un transporte costoso energéticamente. Luego, realmente sí hay una cierta responsabilidad en el diseño del edificio, de la ciudad, del barrio,
en cuanto al transporte. ¿Que no es fácil de controlar? Por supuesto, ya lo vamos a ver. Es algo que no es tan fácil como poner más centímetros de aislamiento en una fachada. Eso es muy fácil. Esto es mucho más complicado, pero sí es energía que está ahí vinculada. Y por último, la famosa energía perdida. ¿Cuál es la energía perdida? ¿Cuáles son las energías perdidas? Pues la del agua potable, que ha salido ahora como algo tan importante. Es que el agua potable no sale de un agujero en el suelo o de un agujero en la pared. Por supuesto, para que nos llegue al grifo ha necesitado de un proceso de depuración, potabilización, transporte, y eso implica cierta cantidad de energía. No sé si es mucha o es poca, pero hay energía vinculada al agua. Cada vez que saco un litro de agua potable por el grifo, no solamente estoy consumiendo un litro de agua, que ya he dicho que me parece importante, sino también una cantidad de energía vinculada a ese litro de agua. Habrá que valorarlo, a ver si es mucho o poco. La de los materiales de construcción. Es que los materiales no se construyen solos, ni están construidos, ni están manufacturados. Para fabricar un ladrillo, tengo que ir a un sitio, extraer la arcilla, ponerla en un camión, trasladarla con ese camión a una fábrica, en esa fábrica moldearlo, meterlo en un horno, después del horno, una vez elaborado el ladrillo, ponerlo otra vez en un camión, llevarlo al edificio, ponerlo en el edificio, mantenerlo durante la vida útil del edificio y finalmente llevarlo a un vertedero. Luego hay un montón de energía vinculada a todo el proceso, al ciclo de vida completo del material. El análisis de ciclo de vida de ese material me permitirá entender cuánta energía gris, que es la denominación que hoy en día damos a este concepto, cuánta energía gris está vinculada a los materiales. Es una energía que fundamentalmente se gasta en la implantación, cuando ya lo hemos puesto ahí, pero luego habrá también un gasto de demolición y un gasto de mantenimiento también va a haber, o un gasto de reposición también va a haber, esa energía gris. La de los residuos, es que los residuos también son energía. ¿Por qué son energía? Ya no solamente porque hay que ponerlos en el cubo para que llegue el camión de la basura y se lo lleve, energía en ese transporte, y luego la trate esos residuos, sino porque esos residuos han consumido energía. Compramos unos filetes, nos los dan envasados en un recipiente con un film plástico y eso no ha costado energía, por supuesto. Y eso lo voy a tirar. Una vez que me coman los filetes, eso lo voy a tirar. Aunque lo tire al cubo de basura de reciclado, pues eso ha consumido energía. Por tanto, los residuos que tiramos son energía que estamos desperdiciando completamente. Y por último, la de los alimentos que consumimos. Claro, alguien puede decir que esto ya es pasarse. Bueno, pues vamos a pensar en por qué metemos energía eléctrica dentro del edificio. Porque hay ciertos aparatos que tienen que funcionar. ¿Por qué metemos alimento dentro de los edificios? Porque hay ciertos componentes del edificio que tienen que funcionar. Los seres humanos. Los seres humanos funcionamos con alimentos, igual que la televisión funciona con energía eléctrica. U otros componentes funcionan con otras formas de energía, una caldera con el gas, metemos gas para que funcione la caldera, metemos electricidad para que funcione el televisor, metemos alimentos para que funcionemos nosotros. Luego es un input igual de energía, exactamente igual que cualquier otro, y por tanto, dentro de la energía que necesita el edificio, si queremos que el edificio sea de energía cero, habría que contemplarlo. Claro, son ya sutilezas que habrá que valorar si son importantes o no importantes. Muy bien, ya tenemos clasificadas todas y ahora vamos a ir valorándolas una a una para entender la importancia que puedan tener. He mencionado antes la energía de los materiales ya denominada de una forma más o menos general como energía gris. Bueno, pues me apoyo en la energía gris, en esa idea de energía y color, y le voy a dar color a la energía. Voy a hablar de distintos colores de la energía. Una energía le voy a llamar de un color, y otra energía la voy a llamar de otro color distinto. Bueno, y voy a empezar por la del acondicionamiento, que es la primera que aparecía ahí. Y la voy a llamar púrpura. ¿Por qué? Porque es calor y frío, rojo y azul, el morado, el púrpura. Bueno, es la que se considera más importante. Cuando el código técnico da respuesta a la Directiva Europea de Edificio de Energía Cero, está dando respuesta a lo que exige esa directiva y es básicamente energía para el acondicionamiento. También agua caliente, etcétera, pero básicamente energía para el acondicionamiento. Entendemos que esto es lo más importante de todo, la energía que se gasta para calentar, enfriar, ventilar, modificar el contenido de humedad de un edificio, la del acondicionamiento. Pero claro, esta que es la que aparentemente es la más importante para todo el mundo,
Hoy en día somos capaces de controlarla, podemos resolverlo perfectamente bien. ¿De qué forma? De muchas formas distintas. Podemos hacer que el edificio en este aspecto sea muy eficiente, a lo mejor en otros no, pero en este sí podemos conseguirlo. Por ejemplo, podemos mejorar la envolvente. La envolvente, al fin y al cabo, es el punto, los puntos, las superficies por las que el edificio intercambia energía. Pierde energía en invierno, gana energía en verano. La envolvente. Luego, todo lo que hagamos más eficiente esta envolvente, reduciendo los intercambios de energía, mucho mejor. ¿Cuánto puede mejorar? ¿Cuánto podemos reducir la demanda de energía mejorando la envolvente? Pues yo he puesto ahí entre un 30 y un 50%, depende de qué partamos. Si partimos de un edificio que no tiene nada de aislamiento, o un edificio que ya está aislado, bien aislado, medianamente aislado. Bueno, hay muchas opciones. 30, 50%. Vamos a considerar unas cifras como razonables. ¿Qué podemos hacer? Bueno, pues lo que acabo de comentar. Podemos añadirle capas nuevas, capas adicionales a lo que ya exista, capas con comportamiento especialmente bueno, los aislantes térmicos conductivos, y esas capas reducen el flujo al que la energía se mueve a través del cerramiento y por tanto perfectamente bien. Pero también podemos incorporar cámaras de aire ventiladas. Una cámara de aire ventilada nos va a reducir todo lo que son demandas de refrigeración. ¿Por qué? Porque vamos a evitar que el edificio se sobrecaliente por la radiación solar. Es como cuando nos colocamos un sombrero de paja, que es un elemento como si fuera una cámara de aire ventilada. Dejamos que la paja ventile el interior del sombrero para que no haya recalentamiento y al mismo tiempo evitamos que el sol dé sobre nuestra cabeza. Luego es una forma de aislamiento también. Podemos hacer que los acabados de esos materiales que están en contacto con la cámara o con el exterior sean más eficientes, lo que llamaríamos el aislamiento radiante. No entro en demasiado detalle, pero pongo el caso más sencillo de todo. Pintar de blanco la superficie exterior o utilizar materiales de acabados blancos. ¿Por qué? Porque se va a calentar menos esa hoja. Claro, es que aunque la hoja esté separada del resto del muro y entre medias hay una cámara de aire ventilada, pues no podremos conseguir una eficiencia total. Bueno, pues vamos a reducir el calentamiento de ese elemento pues con un color claro. La diferencia puede ser muy importante entre un color blanco y un color marrón de un ladrillo. La diferencia de incremento de temperatura que puede tener esa fachada en localidades con radiación solar importantes como Madrid, Cáceres, Málaga, puede ser a lo mejor de 40 grados. 40 grados de diferencia de temperatura. Y es tan fácil y tan sencillo. O podemos también utilizar recubrimientos vegetales. La vegetación va a incorporar unos aportes a la sostenibilidad enormes, sobre todo en el más importante de todos, que es la biodiversidad. Ayuda a que haya biodiversidad en la ciudad. Por tanto, vegetación, donde podamos meterla. Pero de cara al cerramiento, pues la vegetación aporta un cierto aislamiento adicional. En este caso, también para las condiciones de verano, evita que haya recalentamiento solar y bueno, va a hacer que el edificio esté mucho mejor protegido. Por tanto, esa mejora de la envolvente no debe limitarse en absoluto a pensar que solamente poniendo centímetros de aislamiento es lo mejor. Hay muchas soluciones distintas. Bueno, la vegetación, justo que acaba de salir ahora como una idea propia del aislamiento, pero también como algo que tiene una entidad especial y una personalidad propia, pues también hay que considerarlo. Desde el punto de vista del aislamiento exclusivamente, pues no es algo muy determinante, a lo mejor es un 5 o un 10% nada más lo que puede suponer de mejora de aislamiento, pero desde el punto de vista de la radiación solar, el bloqueo es total. La radiación solar incide sobre la vegetación, tenemos cubiertas ecológicas, que son cubiertas muy sencillas, muy fáciles de elaborar, porque no exigen de mantenimiento, porque no necesitan riego en muchísimos casos, bien, no suponen un sobrepeso especial, etcétera. Esto también son cubiertas ecológicas con características muy diferentes. La de la izquierda es una cubierta ecológica espontánea y no se plantó absolutamente nada. La cubierta a la derecha es una cubierta ecológica, al contrario, es una cubierta ecológica jardín,
donde realmente se buscan las especies que dan ornamento a ese entorno en un sustrato de 10 centímetros, que es lo que hay debajo, 10 centímetros nada más de sustrato. Lo hay igualmente en fachadas. Las fachadas son siempre más complicadas porque, lógicamente, el sustrato no se sostiene verticalmente, cuesta mucho más, hay que buscar técnicas más complicadas. El riego espontáneo de la lluvia sobre una cubierta es sencillo de gestionar, sobre una fachada pues es mucho más difícil, exigiendo un riego continuado. Son más complejas, evidentemente. Y en algunos casos, pues no son sostenibles. Aunque sean eficientes, energéticamente no son sostenibles. Esas dos que aparecen ahí son de un francés que se llama Patrick Blanc. La de la derecha está en Madrid, enfrente a la Caixa Forum, la de la izquierda está en París, en el Museo Antropológico del Quai Branly. Bueno, son realmente ornamentos maravillosos para el edificio, pero consumen miles de litros de agua diariamente, porque es un cultivo hidropónico. Y claro, tiene que estar permanentemente empapado. Pues claro, realmente las pierde realmente su cualidad de sostenibilidad el hecho de que haga falta una cantidad de agua tan impresionante. La recuperación de calor, bueno, este quizás sea el aspecto más importante, entre el 60 y el 90%. ¿Por qué es el más importante? Porque hemos mejorado mucho la envolvente. Con el paso del tiempo hemos ido mejorando poco a poco, hemos ido asumiendo el poner aislamiento poco a poco, pero la energía que se pierde con la ventilación no se ha controlado habitualmente. Cuando tenemos que ventilar un edificio para renovar el contenido de CO2, solo de CO2, cambiamos la totalidad del aire cada 2 horas. Luego, cada 2 horas, toda la energía del acondicionamiento se tira. Luego, si queremos ser eficientes, como realmente ese aire hay que tirarlo, tenemos que recuperar la energía de ese aire antes de que se vaya fuera. Los recuperadores de calor, como en este edificio en Londres, justo enfrente del Big Ben, en el que aquí aparecen recuperadores de todo el sistema de ventilación del edificio. La energía, antes de eliminarse, cede el aire, antes de eliminarse, cede su energía a estos recuperadores. Aquí también, estos son los sistemas más sencillos, pasivos. Este estaba en el edificio de Londres, en la Expo de Shanghái, en la que también es un recuperador, ese elemento de aquí abajo, o estos otros en Londres, que igualmente son también recuperadores de calor. Pero también el sistema de pozos canadienses, aunque no sea un sistema estrictamente de recuperación, es un sistema de pretratamiento del aire de ventilación, entra dentro de la misma filosofía y puede llegar a ser más eficiente incluso que un recuperador, y puede alcanzar reducciones superiores incluso a las del 90% utilizando pozos canadienses. ¿Sistemas pasivos? Pues esto puede llegar al 100%. Con sistemas pasivos yo puedo acondicionar completamente un edificio. Aquí tenemos dos ejemplos de calentamiento. Una gran fachada orientada al sur, una casa dentro de la casa, dentro de un entorno completamente acristalado para crear un microclima. O puede ser de refrigeración evaporativa, como en este caso, directa, en la que el agua cae, se mueve el aire en torno a ese agua y entra como aire ya refrigerado, o indirecta, en la que enfría una piel de vidrio, que es la que luego va a enfriar el interior, sistemas de enfriamiento, evidentemente, o sistemas de enfriamiento radiantes, el anterior evaporativo este radiante, un patio que se enfría por la noche hacia la bóveda celeste, que genera bolsas de aire frío y que puede cubrir a lo mejor el 30% de las necesidades de refrigeración del edificio. O sistemas mixtos, como este que está aquí, que es un sistema de iluminación natural, es un sistema de ventilación natural, una chimenea de ventilación solar y al mismo tiempo una cubierta ecológica. Es decir, que hay muchas alternativas. Y por último, el microclima. Si alteramos el microclima incorporando vegetación en la ciudad, pues automáticamente mejoramos las condiciones y por tanto, pues a lo mejor el edificio necesita menos. Si el edificio es menos, el entorno del edificio es menos frío en invierno o menos caluroso en verano, necesitará menos energía. Por tanto, ahí también hay una gran posibilidad. Luego, esta es una energía, la púrpura, que está controlada. Es decir, podemos perfectamente llevar a cero el edificio, nuestro edificio, si solo pensamos en la energía del acondicionamiento. Pero hay más, vamos a ir viendo el resto. Por ejemplo, la de el agua caliente sanitaria, que la he llamado roja. Bueno, pues esta energía la saco de ahí. Energía necesaria por persona y año, 648 megajulios para calentar el agua a unos 40 grados, el consumo de agua diario de una persona. En una vivienda de 4 personas, que será mi modelo para hacer toda la comparativa a partir de ahora, pues son más de 2.500 megajulios al año.
Bueno, pues ahora voy a compararlo, porque todo lo voy a estar comparando siempre con ese mismo edificio, con un edificio de 200 metros cuadrados, donde iban 4 personas, que cumpla con requisitos de Passive House, es decir, que sea muy estricto en cuanto a la concepción de acondicionamiento. Bueno, pues yo hago un edificio muy bueno y me va a servir de referencia. Ese edificio que cumple con Passive House de 200 metros cuadrados va a tener una demanda anual de 6.000 kilovatios hora. Bueno, pues el agua caliente sanitaria no es mucho, es solamente el 12% del acondicionamiento. Luego de entrada ya la cosa va bien, no es demasiado importante, pero además es fácil de resolver. Voy a poner un sistema solar sencillo, voy a poner un sistema de colectores solares, un sistema de colectores solares para que sea eficiente, para que sea amortizable desde el punto de vista económico y desde el punto de vista de la energía vinculada a la fabricación de los colectores, debe estar entre el 40 y el 70% de aportación. Puede llegar al 100%, por supuesto, pero no sería interesante. Entre el 40 y el 70%. Claro, pueden ser sistemas no integrados, sistemas muy integrados en el edificio, sistemas más sofisticados de tubo de vacío. Hay muchas alternativas, evidentemente, muchas alternativas. Bueno, pues si a este 12%, ya entre el 40 y el 70%, lo puedo obtener solamente con un sistema solar sencillo, con todas las alternativas posibles, pues me quedaría a que el consumo restante residual de energía roja es muy pequeño, entre el 3 y el 7% del acondicionamiento. Por tanto, también es una energía que hoy en día tenemos controlada. También se incorpora dentro de la Directiva Europea de Edificio de Energía Casi Cero y dentro del Código Técnico. Pero vamos a ver las otras, que esta ya no está tan clara. Vamos a ver la energía que he llamado blanca, la energía de la electricidad. Bueno, pues la energía blanca, aquí tenemos cifras. Este es el consumo de electrodomésticos de una vivienda española, de cocina, de alumbrado, y por tanto nuestras cifras van a fluctuar entre el 40 y 52 kilovatios hora metro cuadrado año. Pues una vivienda de 200 metros cuadrados estará consumiendo entre 8.000 y 10.000 kilovatios hora. Si nos comparamos con Passive House, es un 50% más. Si lo anterior era solo un 12%, aquí estamos hablando del 150%. Un 50% más. Luego, esta es muchísimo más importante que la energía del acondicionamiento. Olvidarnos de la energía eléctrica es cometer un error gravísimo. Deberíamos estar pensando que esta hay que reducirla y que hay que producirla probablemente y hacer que el edificio produzca esa energía si queremos que aquello funcione bien. ¿Qué podemos hacer? Bueno, pues un buen diseño en cuanto a iluminación natural, pues, con un factor de iluminación natural relativamente alto, puede reducir la energía gastada de la iluminación. Podemos usar energía solar fotovoltaica. 40 kilovatios hora metro cuadrado año era lo que veíamos que era el consumo eléctrico en una familia española, por 200 metros cuadrados, 8.000. Bueno, pues para producir estos 8.000 kilovatios hora al año me hacen falta una instalación de unos 6 kilovatios pico de instalación fotovoltaica, que equivalen a una superficie ocupada entre 30 y 40 metros cuadrados. Esa sería, digamos, la alternativa. Parece que es posible. Luego el problema se reduce a una cuestión de presupuesto, porque es un coste adicional relativamente importante, y de espacio. Necesito tener esos 30 a 40 metros cuadrados. Para una vivienda unifamiliar no tengo ningún problema. Para un edificio de vivienda colectiva es más complicado. Tendría que recurrir a la fachada también. Hay muchas alternativas, claro. Aquí esto es fachada, aquí igualmente es fachada, aquí es fachada. Es decir, tengo una gran capacidad de integración de la energía solar fotovoltaica y eso es quizá la gran ventaja, ¿no? Y luego una gran variedad alternativa de resultados, de aspectos, etc. Luego, en realidad, podríamos hablar de que podría estar controlada si no tuviéramos problemas económicos. Realmente podría estar. Bien, la gris, que es la primera que daba color a lo que estábamos hablando, es la de los materiales. Bueno, pues esto es la energía solo de fabricación, no hay transporte de ningún tipo, ni destrucción, ni reciclado de estos materiales, simplemente la de fabricación. Ahí tenemos algunos materiales y bueno, pues la energía necesaria. Pero vamos a fijarnos en este, para que comparemos. Claro, es que el hormigón son 0,5 megajulios por kilo, mientras que el aluminio virgen son 5.400 megajulios por kilo. Es decir, hay materiales que necesitan de una energía embebida altísima en comparación con otros. O podríamos reducir esa dependencia eligiendo correctamente los materiales. Voy a hacer algunos números. Voy a diseñar un cerramiento exterior, una configuración convencional, y ahí en cada metro cuadrado de pared equivale a 1 gigajulio más o menos.
Luego debía poner una serie de ventanas al edificio, voy a poner carpintería de aluminio, que es la mala, ¿no? Ventanas de 1,20 por 1,20 con vidrios de 1,20 por 1,20, el total de cada ventana serían 145 gigajulios. Bueno, pues mi vivienda de 200 metros cuadrados, más o menos me la imagino, con 10 ventanas, los muros, luego veo la energía para forjados y algún elemento interior y equivale a 2.200 gigajulios. ¿Esto qué es en comparación con Passive House? 104 veces más. 104 veces más. Es decir, me hace falta tener ese edificio funcionando durante 104 años para que consuma la misma energía que yo he gastado en construirlo. Luego resulta que este es el punto más crítico, con diferencia de todas las energías que puedan estar vinculadas al edificio. Con diferencia. Este es un cálculo muy sencillo, el que he hecho yo, pero bueno, hay algún cálculo mucho más detallado que encontré, por ejemplo, este edificio en Hernani, muy eficiente energéticamente, esa es la energía de funcionamiento, esta es la energía embebida y el resultado era muy parecido al mío. 114 años de consumo para alcanzar la energía de fabricación de los materiales. ¿Qué alternativas tenemos? Pocas. Reutilización, reciclado de los materiales, uso de materiales de baja energía embebida, pero en realidad es una energía que está claramente no controlada. No somos capaces de resolverla bien. La del agua. Vamos a ver la del agua. Es el consumo de agua doméstico, 144 litros por persona y día. Pues una familia de 4 miembros en un año gasta 210 metros cúbicos. El gasto de potabilización y distribución es muy variable, depende de dónde proviene el agua, dónde está el punto de suministro. Estos son datos que obtuve de California y bueno, pues como veis, entre 0,61 y casi 10, la diferencia es enorme, pero bueno, no hay demasiada información. Pues una familia de 4 miembros, pues ese sería su consumo de agua y con la comparándolo con Passive House, pues es una tercera parte, el agua. No es, ni mucho menos, algo que llegue a superarla como la electricidad o a superarla brutalmente como la energía gris, pero es un tercio. Es más que la del agua caliente sanitaria. La potabilización del agua puede llegar a ser un tercio. Luego, bueno, habrá que considerar alternativas. Electrodomésticos eficientes. Muchos años ya fabricando electrodomésticos eficientes. Hoy en día se puede reducir perfectamente de 144 a 100 litros por persona solamente con griferías y electrodomésticos eficientes. Una bajada muy notable de consumo. Recogida de agua de lluvias. Aquí he puesto el ejemplo de una cubierta. Una cubierta puede tener un aljibe que recoja agua de lluvia, así que luego la podemos aprovechar. O tratamiento y reutilización de aguas de lluvia, de aguas grises, y aquí he puesto un ejemplo de fitodepuración. Vamos a ver. Vamos a hacer números, a ver hasta dónde llegamos. Este es el agua que consumimos. El 73% en el baño, el 19% en la cocina, el 8% en otros consumos, como el riego. Bueno, pues en azul he marcado lo que realmente podríamos tratar. Aguas que se pueden tratar con fitodepuración, por ejemplo, ¿no? Que sería una cosa muy sencilla. Estas serían 144 litros al día, el 79%, casi el 80% del agua gris generada, es decir, después del uso, menos la del inodoro, que esta no se puede usar, evidentemente, pues podríamos llegar a tratarla. ¿Cuánta puede utilizarse una vez tratada para usos compatibles? Pues aquí he marcado la lavadora, el inodoro, se puede llenar las cisternas, el baldeo, riego, es decir, unos 50 litros al día. De la que he producido, el 43% la puedo utilizar. Me sobran litros, me sobra 64 litros al día. ¿Qué puedo hacer con ellos? Pues lo puedo llevar a una cubierta ecológica. Lo meto en la cubierta ecológica con todas las ventajas que tiene la vegetación y directamente, simplemente poniéndose agua, al mes me llenarían casi 2 centímetros. Es decir, puedo regar la cubierta ecológica solamente con los excedentes de las aguas grises. Luego, realmente, esta fuente energética puede llegar a estar controlada. Me sigue faltando la parte de agua. Con 2 coches que hacen 20 kilómetros al día, pues consume 45.000 megajulios en gasolina. Comparado con Passive House, el doble. El doble. Y esto no es una cifra muy exagerada para gente que vivimos en grandes ciudades. No es nada exagerada. Se gasta el doble en transporte que en acondicionamiento. Luego, ¿es importante o no es importante? Es sumamente importante. ¿Qué alternativas tenemos?
Un coche eléctrico. Bueno, vamos a ver por qué un coche eléctrico puede ser interesante. En principio, un coche eléctrico tiene un consumo de energía que es el 17% del consumo de energía que tiene un coche de combustible. El 17%. Luego ya esto en principio es bastante interesante. De ese 17% de la energía eléctrica que va a consumir, no toda es energía limpia, por supuesto, pero el 40% del mix español es energía renovable. Por tanto, al menos el 40% de esa cantidad es una energía que sé que no es problemática para el medio ambiente, que no es contaminante en general y sobre todo que es renovable. Luego, en realidad, el consumo de energía no renovable de un coche eléctrico es el 7% del de un coche con combustible. Luego, no cabe duda que esto es una ventaja muy grande. Pero también se puede utilizar energía solar, que entonces sería 100% renovable. Claro, yo lo puedo conectar a una instalación solar en mi edificio. ¿Qué me harían falta? Instalar adicionalmente 2 kilovatios pico de colectores fotovoltaicos, de paneles fotovoltaicos, que equivalen entre 5 y 6 metros cuadrados más. Con eso yo soy capaz de cargar mi coche eléctrico. Puede haber desplazamiento activo, es decir, que la gente se mueva en bicicleta, en patinete, que camine, esto va a tener ventajas para el ser humano evidente, o el transporte público a corta o media distancia, que ya dependemos evidentemente del ayuntamiento. Luego hoy en día no es fácil de controlar porque hay poco coche eléctrico, porque no están subvencionados, porque son costosos hoy en día todavía los coches eléctricos, pero en realidad es algo que tenemos una línea clara de enfoque de cómo resolver. Las basuras. Bueno, pues los residuos sólidos urbanos que generamos los humanos generan esto. Esto es lo que nos queda de basuras. Estos son los porcentajes más o menos del mix. Bien, hay algunas que son muy fáciles de reciclar, los metales, papel cartón, se puede compostar la orgánica, es fácil de reciclar el vidrio, los combustibles, la madera se puede convertir en combustible y alguna muy difícil como los plásticos, en principio por el origen diferente, por no saber exactamente de qué se trata. Bueno, pues esta es la cantidad de basuras que genera una familia de 4 miembros y hay que hacer algo con ella. La podríamos quemar. Si quemáramos la basura, cosa que no podemos hacer directamente, pues esto supondría, comparado con Passive House, casi toda la energía que me hace falta de acondicionamiento, quemando la basura, que es algo que no puedo hacer. Pero voy a ir a cosas más razonables. La materia orgánica la puedo convertir en biogás y la madera se puede convertir en biomasa. De ese 44% de materia orgánica sobre la totalidad de energía que producimos, esa es la materia orgánica. Bueno, pues la producción de biogás por kilo de materia orgánica está entre 0,2 y 0,8 metros cúbicos de gas, que equivaldría a esto, al año. El poder calorífico del biogás está en torno a los 22 megajulios por metro cúbico. Luego, la energía aportada de convertir en biogás la materia orgánica está entre 4.000 y 17.000, que equivale a poder llegar incluso al 80% de la energía que necesita para acondicionarse. Solo la orgánica. Si se separa bien, aunque no lo hagamos nosotros en nuestra casa, la transformación en biogás, un ayuntamiento puede generar una cantidad de energía enorme que ayudaría a cubrir mucha de la energía que necesita el edificio. Y por último, la energía verde de los alimentos. La energía verde de los alimentos, en realidad, parte de cómo suministrarla a una persona. Una persona necesita entre 8.000 y 12.000 kilojulios de energía diarios. Esa familia de 4 miembros, al año, esa energía. Bien, ahora, en frente a Passive House, ¿cuánto es? Pues un 70%. Pues no es tan poco. Resulta que lo que gastamos en energía para cultivar, no transportar, en este caso solo transportar, voy a calcularlo, no con el cultivo, que es más complicado. Esos alimentos es el 70%, es que es una cantidad importante. Pero no sabemos realmente lo que aporta una pera, cuánto se ha gastado en su trabajo, en su cultivo y en el transporte, y ha merecido la pena, sobre todo ha merecido la pena. Bueno, pues una pera nos aporta 728 kilojulios, pero una lechuga solamente 100. Por eso tomamos lechuga cuando no queremos engordar. Bueno, pues ahora vamos a pensar en naranjas. Las naranjas, 908 megajulios cada tonelada. El transporte, solo el transporte equivale a 5,4 megajulios por tonelada y kilómetro cuando lo hago en una furgoneta. Luego, todo lo que sea estar a más de 168 kilómetros del punto de consumo, del de cultivo, implica que no merece la pena. Me va a gastar más energía en el transporte que la que luego me va a aportar ese kilo de naranjas cuando me llegue
a la mesa. Con peras, igual, pero 325. Pero si además me las quiero traer, por decir algo, desde Chile, el gasto de energía de traerme esas peras estupendas de Chile es el doble de la energía que me van a aportar. No merece la pena. Con judías verdes me pasa algo parecido, y si las traigo de Marruecos, pues es un 70% más. Luego, en realidad, a veces hay que pensar en los cultivos urbanos, en que la ciudad empiece a cultivar sus propios recursos para aportar energía desde un punto de vista muy cercano. Está claro que la lechuga, como no la cultivemos a pie de edificio, difícilmente va a ser amortizable. Luego, esto es lo que está ocurriendo. El resumen de todo lo que he hecho es esto. Ahí están los picos de los consumos de energía. Está la energía roja del acondicionamiento, está la energía, perdón, del agua caliente, la energía púrpura. Pero es que si tenemos en cuenta que hoy en día podemos reducirlo todo, pues la energía verde se puede reducir un poquito, muy poco. Pero la energía púrpura se puede reducir mucho. La energía roja también. La energía negra, no tanto, dependerá. La energía gris, difícilmente. La energía del agua, un poco. Y la energía eléctrica, pues dependerá de nuestro recurso económico. Luego, al final, esta es Perdona, importante. Javier. Sí. Perdona, Javier. ¿Puedes volver a la diapositiva anterior y volvernos a explicar solo brevemente la verde, lo que era, la púrpura, lo que era? Sí, Porque es claro. muy interesante. Mira, la verde era la de los alimentos, que era un 70% de esta. Y que, bueno, si tenemos en la terraza pues un sitio donde ponemos perejil o tenemos unos tomates, pues algo podríamos reducirlo, pero muy poco, muy poco. Sin embargo, la energía púrpura sí podemos llevarla casi a cero. Yo no he querido poner cero, pero casi cero. La energía roja del agua caliente es un 12% de esta. Y puedo llevarla casi a cero también. La energía negra del transporte es el doble. ¿Y puedo reducirla? Pues dependerá de coches eléctricos, de muchas cosas, de transporte. La energía gris de los edificios, de los materiales, también una barbaridad. He puesto ahí un 200%, pero hemos visto que podía ser 100 y pico de veces más. Puedo reducirla algo, muy poquito, muy poquito. La azul era la de la potabilización del agua, que se puede reducir también, no era importante en comparación con el resto, y la energía eléctrica, que se podrá reducir incluso hasta cero con la fotovoltaica. Por tanto, hay algunas que están, bueno, marcadas ahí con unos valores un poco por el sentido común de lo que es, bueno, no solo temas técnicos, sino temas económicos también. Luego, esto realmente no es lo más determinante, ni mucho menos. Hay otras que son mucho más importantes. Y ya que este problema es un problema integral y global, hay que verlo globalmente. Y hay que verlo globalmente porque se crean sinergias, que a lo mejor son interesantes. Estas son otra de las energías. Por ejemplo, ¿cuáles son los inputs de energía al edificio? Agua potable, en forma de energía también. Calor y frío, en forma de gas, electricidad, lo que queramos. Energía eléctrica para encender las luces. Y energía verde en forma de alimentos. Esos son los inputs. Perdón, y energía gris en forma de materiales. En forma de energías renovables, input también, energía solar térmica para la energía roja, por ejemplo, energía solar pasiva para el acondicionamiento y energía solar fotovoltaica para la energía eléctrica. Son mis inputs de energía. Y salidas, los outputs, aguas sucias, que tengo que tirarlas, aunque haya energía, pérdidas de energía porque el edificio no es adiabático, residuos en forma de basuras, porque los tengo que tirar también, y a partir de aquí decir, bueno, ¿y cómo voy a relacionar para ver que esto sea mejor? Bueno, pues voy a relacionar la energía que capto del sol en forma de colector solar para vincularla con la energía del agua y convertirla en agua caliente sanitaria. Esa energía del agua la voy a utilizar para regar las superficies verdes de una cubierta o de una fachada y hacer que sea más eficiente el edificio energéticamente y que no gaste tanto en acondicionamiento. Ese agua también la voy a utilizar para el riego de un pequeño huerto que he puesto encima de la cubierta y que por tanto también va a reducir este concepto. Que va a producir basuras, lo cual en principio podría parecernos mal, pero luego ya veremos que no tiene por qué ser tan malo. ¿Por qué? Porque parte de esas basuras se convierten en biomasa, que se pueden convertir en biogás y que pueden servir para acabar de acondicionar el edificio. Luego, este aparente línea que nos llevaba irremediablemente a los residuos, pues no, se convierte a lo mejor en una fuente de energía que vuelve a vincularse al edificio. Pero la energía verde nos da energía como para poder usar una bicicleta, por ejemplo, y reducir la energía negra. La energía gris, que nos ha parecido tan dramática, si usamos bien los materiales y, por ejemplo, lo usamos como aislamiento, va a reducir también la energía púrpura. La energía eléctrica que consumimos de
sistema fotovoltaico, pues va a ayudar a que funcionen bombas, ventiladores, lo que nos pueda hacer falta. Y esa misma energía eléctrica pues puede cargar los coches eléctricos y hacer que la energía negra sea mucho menor. Luego, al final, ¿qué ha ocurrido? Que hay menos aguas negras, porque estamos utilizándolas, que hay menos residuos, los no aprovechables, que hay menos energía perdida porque el edificio está más aislado y, por tanto, se crea ya una sinergia interesante si entendemos que todo es energía. Es decir, en resumen, no se puede hablar de eficiencia energética si no tenemos en cuenta todas las energías vinculadas al edificio. Y, por tanto, cuando queramos hablar de edificio de energía cero, habrá que intentar verlo globalmente y tendríamos que intentar cerrar los ciclos de materia y de energía. ¿Y entonces qué podemos decir? Pues que ya no hay energía perdida, al contrario, que la hemos vinculado y, por tanto, pues como decía también Proust en su último libro, que es el tiempo recobrado, pues yo digo la energía recobrada. Habremos encontrado esa energía, la habremos recobrado porque sabíamos que existía y, por tanto, la estamos aprovechando. Bueno, ya termino, me he pasado un par de minutitos. Teníamos 5 minutos para las preguntas y creo que me los he cogido. Pero bueno, si hay preguntas, yo por mi parte no tengo Tienes ningún una pregunta de Lucía, que Sí. ¿crees que la bioconstrucción puede tener un papel importante hacia la mejora de la eficiencia energética de los edificios, teniendo en cuenta esta energía gris que está embebida en los materiales naturales? Bueno, indudablemente, porque en principio la bioconstrucción va a partir de un tipo de materiales con una energía embebida muy baja, muy baja. Y eso ya directamente es muy, muy favorable, independientemente de que sean materiales que luego se puedan recuperar más fácilmente y que se puedan convertir en energía porque se puedan combustionar sin problemas en otros casos. Yo creo que la bioconstrucción está clarísimamente vinculada a aspectos de reducción de la energía gris. ¿Y habéis hecho algún estudio? Has elegido siempre un edificio de referencia que cumple con un passive house, pero que se supone que está hecho con arquitectura o con materiales convencionales. ¿Habéis estudiado o podría hacerse este estudio con un edificio, parte de la energía de gris que tiene un edificio, pero que fuera con bioconstrucción? Supongo que se reduciría muchísimo este porcentaje, ya no llegaría al 1000%, vamos. No. Desde el momento en el que las carpinterías de aluminio se sustituyeran por carpinterías de madera, solamente por eso, ya automáticamente bajaría muchísimo la energía embebida. En el momento en el que los aislantes también tengan un origen natural con un tratamiento menor, que no sean de origen químico, también se va a reducir muchísimo. Pero si luego además esos materiales, cuando el edificio desaparezca, deja de cumplir su función, se pueden quemar con facilidad porque no van a generar ningún tipo de problema, pues parte de la energía que habían gastado la recuperamos inmediatamente y por tanto es una ventaja clarísima. Luego, no tengo ningún estudio, o sea, esto es un tema complicado, ya espero yo que haya gente que esté interesada en hacer investigaciones conmigo y podamos hacer estudios con muchas variables para poder tener en cuenta todo esto. Pues no sé si hay algún compañero que tenga alguna pregunta más. Chicos, Sergio, Lenka, ¿alguna pregunta? Ah, sí, ¿estás escribiendo, Lenka? ¿No? Pensé que estabas escribiendo. Bueno, Javier, muchas gracias. Como siempre, cada año nos das un punto de vista diferente. Me gusta este año que lo has centrado en ver la energía no solo con una mentalidad muy cerrada de lo que puede ser un passive house y sus 15 vatios por metro cuadrado, sino pensando en la energía como algo global. Exactamente. Me ha sorprendido mucho la energía asociada al transporte. No pensaba que fuera tanto. La del edificio ya era consciente, pero la del transporte no. Y es interesante ver cómo al final pueden ir cerrándose ciclos incluso teniendo en cuenta la energía. Vamos, eso es lo que podría decir. Es que si no somos conscientes de que existe ese problema, pues no lo analizamos y no lo tratamos. Ahora yo creo que a partir de aquí hay que hacer esos estudios que tú sugerías, hay que hacerlos ya detalladamente y ver cuál es la vía más correcta para ir cerrando y resolviéndolos. Las normativas nos exigen al principio en unos aspectos, pero tienen que acabar abriendo y ser conscientes de que si queremos realmente resolver un problema de sostenibilidad mundial, hay que tener en cuenta todo, sin duda alguna. Pues sí, chicos, si no tenéis más preguntas, cerraremos sesión dándole las gracias a Javier por otra vez estar con nosotros un año más. Muchísimas gracias, es un placer volver a estar contigo. Y bueno, decirte que muchas gracias. Por la atención y cualquier cosa que queráis, ya sabéis que me tenéis a vuestra disposición. Buenas tardes. Muchas gracias.
Gracias. Feliz verano a todos.